Hola. Hola. Vamos a ver cómo calcular la medida de ángulos, estamos en geometría, entre rectas, entre planos y entre rectas y planos. Vale. Nosotros sabemos calcular el ángulo que forman dos vectores. Tenemos vídeos anteriores donde explicábamos eso, ¿vale? En el tema de vectores. Si yo tengo dos vectores cualesquiera, A y B, para calcular el ángulo sabemos que el coseno del ángulo es producto escalar partido por el producto de módulos. Luego el ángulo que forman dos vectores será el arco coseno de producto escalar de A por B partido módulo de A por módulo de B. Cuando hablamos de ángulo entre dos vectores, se entiende que eso no va a ser nunca mayor de 180 grados, ¿vale? Porque si los tienes y se pasan, pues vas a más corto. Vale. Partiendo de eso, vamos a ver cómo calcular el ángulo primero entre dos rectas. Se entiende que las rectas son secantes, dos rectas que se cortan. Tenemos aquí dibujaditas la recta R y la recta S. De cada una de las rectas tendremos el vector director, VR y VS. Vale, entonces cuidado porque aquí uno piensa, hombre, tate, el ángulo que forman las dos rectas coincide con el ángulo que forman esos dos vectores. Como sabemos calcular el ángulo que forman dos vectores, es calcular el ángulo entre los dos vectores directores. Cuidado. Si miráis la fórmula que hemos puesto aquí, es la misma que la de arriba. En vez de hablar de dos vectores genéricos, hablamos del vector de R y del vector de S, pero fijaos que aquí aparece un valor absoluto. Ojo, esto es módulo, porque dentro es un vector. Si esto es un producto escalar, esto es valor absoluto. ¿Por qué ponemos ahí el valor absoluto? Por lo siguiente. Aquí muy hábilmente hemos pintado los dos vectores directores así y se entiende que este es el angulito, ¿vale? Pero podría ocurrir cuando yo saco un vector director de una recta, ese vector está en la recta. Aquí mi amante, esposa, ayudante me lo ha pintado así, ¿vale? Porque es como se debe pintar, pero que es como nosotros nos lo pintaríamos, pero puede que el vector que saquemos de ese, por ejemplo, sea este. En vez de hacia arriba, ¿vale? En vez de hacia arriba, que sea hacia abajo. Ah, y entonces el ángulo ya no es... Muy bien, esa es la historia, ¿vale? Entonces, yo lo puedo identificar fácilmente si aplico esta formulita, si el ángulo me da mayor de 90, no me vale, porque el ángulo que forman dos rectas siempre es como mucho 90, ¿vale? Siempre va a ser el más corto. Entonces, ¿cómo conseguimos que directamente me dé el corto? Poniendo esto en valor absoluto, es decir, que este producto escalar, si me da menos 3, pues lo pongo 3. Siempre en positivo. Y así me dará el ángulo directamente el pequeñito, el que forman las dos rectas, que siempre ha de ser menor o igual a 90 grados. ¿Vale? Ese es el único detalle que hay que tener en cuanto a la correspondencia cuando vimos ángulo entre dos vectores. Vale, con lo cual ya está, es así de sencillito. Si lo que tengo son dos planos secantes, no he puesto la fórmula porque es igual de evidente, pero a ver, por ejemplo, para que lo veáis, me salgo del plano. Supongamos que yo tengo dos planos, ¿vale? Dos planos que se cortan en el gusanillo negro. Vale, cuando yo cojo a ver si con la cayera no la liamos. Si yo cojo los vectores directores del plano, yo lo que quiero es calcular este angulito de aquí, ¿vale? Este angulito, sí, sí. El ángulo entre los dos planos. Vale, si cojo el vector director de este plano, acordaos que el vector director de un plano es el vector normal, el vector perpendicular. Si cojo este vector y cojo este vector, si lo pensáis un poquito, porque la maniobrabilidad la tengo un poco fastidiada, reducida, esos dos vectores van a formar exactamente el mismo ángulo que forman los planos, ¿vale? Por lo tanto es volver a hacer lo mismo, la misma formulita, pero en vez de con los vectores de las dos rectas, con los vectores de los dos planos, exactamente igual. Vale. Entonces, el último caso, si tengo una recta y un plano. Vamos a ver, si tengo una recta y un plano, ¿vale? Mucho cuidado, esta es la trampita. El vector director de la recta está en la recta, pero el vector director del plano es perpendicular al plano. Si yo utilizo la misma fórmula que estamos utilizando con el vector de la recta y el vector del plano, el ángulo que me da es este de aquí, el beta, que no es el que yo quiero. Yo el que quiero es el ángulo que forma la recta con el plano, el que pone ahí alfa. Entonces, como los dos suman 90 grados, una vez que aplique esta fórmula, el ángulo será 90 menos lo que nos ha dado. Hay una forma que es, en vez de poner arco coseno, es arcoseno, que me da directamente, pero como siempre os confundís, vale la pena que siempre utilicéis la fórmula del arco coseno, pero recordando que si es una recta y un plano, el ángulo que me da no es el que quiero,
se lo tengo que restar a 90. Si lo visualizáis, aunque aquí me la ha pintado mi chica, se ve perfectamente. ¿De acuerdo? Vale, ¿alguna pregunta? No. Vale. Borramos y hacemos algún ejemplito, aunque es muy elemental, para que lo veáis, ¿vale? Venga. Por ejemplo, supongamos que me piden calcular el ángulo formado entre esta recta y este plano. Vale. Recordar que la recta y el plano no forman el mismo ángulo que los vectores directores. Este es el que hay que hacer una cosita al final. Primero sacamos el vector director de la recta. Como me la dan en forma continua, 2, 5, menos 1. Sabemos sacar vectores de cualquier recta. El plano, que lo tenemos en forma general, sacamos el vector director, que es el normal. El ABC, 2 menos 5, 7. Vale, ahora vamos a calcular el ángulo que forman esos dos vectores, que no es el ángulo que buscamos. El ángulo, vamos a llamarlo por ejemplo beta, es el arco coseno de valor absoluto del producto escalar partido producto de módulos. Acordad, valor absoluto para que salga el ángulo pequeñito. Producto escalar, 4 menos 25 menos 7 en valor absoluto, partido módulo de este vector, 4 más 25 más 1, raíz de 30, y el módulo 4 más 25 más 49, raíz de 78. Calculator, arco coseno de pum 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 pum, total nos da 55 grados. Eso significa que los vectores normal y el vector director de la recta forman un ángulo de 55 grados. Si os acordáis del dibujito de antes, el ángulo que buscamos, el ángulo que forman la recta y el plano será complementario. 90 menos 55. 90 menos 55, 35. Ya está. Si esto hubieran sido dos rectas, directamente esta sería la solución. Si esto hubieran sido dos planos, directamente esta es la solución. Esto es súper fácil, ¿de acuerdo? Ya sabemos calcular ángulos. Qué bien. Adiós. Dios.